Vamos a refrescar. No sé si lo puse. No lo puse. Espérenme un segundito. Sí. Habíamos visto todos los elementos, mediana, altura, bisectriz, mediatriz, y estuvimos analizando con el gráfico cómo coincidían en el triángulo isósceles, ¿sí? Y si era equilátero coincidían todos y estaban todos incluidos en las mediatrices. Eso lo pudimos llegar a ver. Bien, después de ahí analizamos que había 3 de los puntos notables que se quedaban alineados en la recta de Euler, pero eso es para que lo tengan. Ven que después dice base media de un triángulo. Es cada uno de los segmentos que tienen por extremos a los puntos medios de los lados de un triángulo. Esa sería la definición. Después, dentro de estas últimas propiedades, que es lo que vamos a demostrar, está la demostración. Pero yo la voy a dejar para después que veamos la de los cuadriláteros, porque si yo demuestro la base media de un paralelogramo, después la del triángulo sale sola. En cambio acá tendríamos que dar muchas vueltas y se nos va a complicar. Entonces a veces esos recursos como profesores los pueden tener. Ustedes saben qué tema viene después de cuál, y entonces los van organizando para que sea más fácil la explicación. Yo a veces los doy de las dos maneras, pero bueno, ahora, dadas las circunstancias de que necesitamos que todo esto se entienda más clarito, lo voy a dejar para después. ¿Está? Lo que sí vamos a empezar con dentro de estos ejercicios, antes de las propiedades del triángulo isósceles, como para entrar un poquito en tema, voy a, si puedo, acá, ahí está, ahora sí. Vamos a ver la mediatriz de un segmento, ¿sí? Nosotros vamos a partir de una de las dos definiciones y vamos a poder demostrar la que es como lugar geométrico. Entonces, vamos a partir de la definición de que la mediatriz es una recta perpendicular a un segmento en su punto medio. Y a partir de esa definición vamos a demostrar que además es el lugar geométrico de todos los puntos que están a la misma distancia de los extremos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el lugar geométrico es un conjunto de puntos que cumple propiedades? Bueno, entonces, si yo tomo como definición, que es la recta perpendicular, voy a tomar como propiedad, que es el conjunto de puntos que están a la misma distancia de los extremos. ¿Hasta acá vamos bien? Vamos a empezar como a demostrar lo más sencillo que podamos, ¿sí? Pero me paran en cuanto no entiendan algo, por favor. Entonces, yo voy a partir de un segmento. A ver. Bueno, no importa. ¿Por qué no me anda? Ahora sí. Tengo la hoja de GeoGebra, ¿no? ¿Compartida? Bien. Tengo un segmento, sí. Tengo un segmento. Entonces, parto de la definición de mediatriz, que es la recta, busco el punto medio del segmento y trazo la recta perpendicular al segmento. No tracé mediatriz, usé de acá la recta perpendicular. ¿Sí? Todavía no puedo asegurar. Bien. Perpendicular a este segmento que pasa por este punto. Genial. Le voy a dar nombre a los puntos, si quieren. En realidad yo debería ponerlos con minúscula, pero bueno, aceptemos que para lo que estamos haciendo, ustedes los ven en minúscula. Yo los puse, el software lo puso en mayúscula, pero los estamos leyendo en minúscula. Bien, lo que tendríamos que demostrar es que esa recta, que yo tracé ahí, que es la mediatriz, es un conjunto de puntos que están todos a la misma distancia de los extremos. Si están todos a la misma distancia, puedo elegir cualquiera, y entonces se va a cumplir para todos.
¿sí? Si yo tuviera varias posibilidades, a veces ustedes en las demostraciones tienen que hacer todas las posibilidades, pero en este caso, sobre todo en otras materias, en análisis, ¿sí? O en álgebra, hay veces que tienen que demostrar todos los casos. En este caso, si yo tomo cualquier punto, le va a pasar lo mismo, porque a todo el conjunto de puntos le va a pasar eso. Entonces, tomo un punto cualquiera, ¿sí? A ver, voy a bajar un poquito. Bien, tomé un punto cualquiera en la recta, y entonces lo que tendríamos que demostrar es que ese punto, o cualquier punto, equidista de los extremos del segmento. Equidista quiere decir a igual distancia. Equi-igual, dista distancia. Quiere decir que el punto D está a igual distancia de A y de B. Yo necesito las distancias entonces ahora. ¿Me explico? Tengo que saber cuáles son las distancias para poder... Ahí está. Tengo que saber cuál es la distancia de D a A y de D a B para poder saber si son iguales. ¿Puedo saber cuáles son las distancias entre dos puntos? Hola, Ariel. Hola, profe, buen día. Buen día. Estamos haciendo el punto 3, para todos los que ingresaron cuando yo estaba hablando, el punto 3 de la guía, que dice que la mediatriz, exploremos las propiedades de la mediatriz. Partimos de la definición de mediatriz como recta perpendicular a un segmento en su punto medio, y ahora vamos a demostrar que es el lugar geométrico de todos los puntos que están a la misma distancia de los extremos. Espero haberlo dicho bien y rapidito. Bien. Entonces necesito ver cuáles son las distancias. Me dijeron que vimos distancias y que se acordaban. Hace un ratito me dijeron. ¿Cómo trazo la distancia de D a A y de D a B? Con un segmento. Bien, entonces trazo los segmentos. Trazo el segmento. Las distancias entre dos puntos es un segmento. La distancia de un punto a una recta también es un segmento, que dentro de un triángulo sería la altura. Bien. Tengo segmentos AD y DB que tienen que ser congruentes, pero no lo sé. ¿Qué podríamos hacer para buscar una congruencia? ¿Se puede usar el cuarto criterio que decía que teníamos que tener dos lados iguales y el ángulo mayor? Entonces vamos, no sé, ahora vamos a ver si tenemos... Bien, vamos a ver si tenemos esos elementos. Pero primero entonces tenemos que comparar los triángulos, ¿sí? Lo que hacemos es, comparamos los triángulos ADC y DCB, pero mira, si tenemos que usar el cuarto criterio de congruencia, se supone que el ángulo ya lo tenemos, tendríamos que usar como que este lo conocemos, y este es lo que no sabemos. Si usamos el cuarto criterio, el lado mayor es precisamente el que estamos buscando. Entonces no lo vamos a poder usar el cuarto. Nunca vamos a usar en una demostración lo que no sabemos, que es lo que estamos buscando. ¿Sí? Eso lo voy a repetir tantas veces porque siempre es muy común que usemos lo que estamos, la tesis, digamos, o lo que no sabemos para demostrar, porque uno es como que va dirigido hacia ese lugar. Entonces, tenemos que buscar qué elementos de estos dos triángulos sí conocemos. ¿Sí? Tengo que buscar qué lados entre estos dos triángulos podemos saber que son congruentes, o qué ángulos entre estos dos triángulos podemos saber que son congruentes. El AD y el DB todavía no sabemos. Pero podemos tener otros. Por ejemplo, el ángulo A y el ángulo B, no tengo idea si son congruentes todavía. Pero ¿qué elementos sí pueden saber? Mírenlos tranquilos. Los lados. El D y C comparten un lado y AC es igual a CB porque trazamos la mediatriz. Bien, entonces, DC va a ser igual a, o congruente con DC porque es un lado común.
después de a poquito, cuando vayan viendo en álgebra relaciones, vamos a ver que esto es una propiedad. Cada elemento es igual a sí mismo. Esa se llama propiedad reflexiva. Entonces yo a veces cuando hablamos de esto, decimos que DC es congruente con DC por propiedad reflexiva de la congruencia. Por ahora, digamos, lado común. Después yo les voy a mandar un apuntecito donde están las dos formas. Bien, entonces DC es un lado común en los dos triángulos. Genial. AC y CB son congruentes porque como C es punto medio, divide al segmento en dos segmentos congruentes. Perfecto. Estamos totalmente de acuerdo. Tenemos dos lados. ¿Nos alcanzan dos lados para saber que los triángulos son congruentes? Y bueno, ahí podemos usar Pitágoras para sacar el tercero. ¡Wow! Pero si usamos Pitágoras yo lado. necesito los datos. Sí, se podría usar Pitágoras. Sí, haciendo una ecuación. Sí. Y sabemos también que tienen un ángulo igual, bueno, que es el DCB y DCA. Bien, entonces, son dos formas de demostrarlo distintos. Podemos usar Pitágoras con dos ecuaciones, donde, a ver, tendría que poner yo. AC al cuadrado más CD al cuadrado es igual a AD al cuadrado, por un lado. Después el otro sería CB al cuadrado más CD al cuadrado es igual a DB al cuadrado. Como los dos catetos eran congruentes, pues ya lo analizamos, obviamente las hipotenusas son congruentes. Esa sería una forma de hacerlo. Otra forma es por criterios de congruencia, que es lo que vimos en la clase pasada, y ahí sí necesitábamos el ángulo, que es ACD, va a ser igual a DCB, porque como la mediatriz es perpendicular, son dos ángulos rectos, por lo tanto estamos seguros que esos dos ángulos son congruentes. Entonces acá tenemos dos lados y un ángulo. ¿Está en qué posición ese ángulo? Digamos, ¿cuál de los criterios sería? ¿Cómo lo enuncio como criterio de congruencia? ¿Se acuerdan los criterios? ¿Los tienen escritos? Que tengo dos lados y el ángulo comprendido. Bien, tengo dos lados y el ángulo comprendido, que sería el primer criterio de congruencia. Perfecto. Entonces, por primer criterio de congruencia, puedo asegurar que los triángulos ADC y DCB son congruentes. Entonces van a tener todos los lados y todos los ángulos congruentes. Puedo afirmar que AD es congruente con DB. Entonces, todo punto de la mediatriz está a la misma distancia de los extremos del segmento. ¿Es complicado? Por ahora no, ¿no? Por ahora vamos bien. Bien, ya que practicamos con esto, vamos a ir al punto 2, que dice propiedades del triángulo isósceles. Enuncie y demuestre las propiedades específicas del triángulo y analice si son verdaderas las relaciones recíprocas. Cuando habla de las relaciones recíprocas, se habla de que si yo demuestro de una manera, al revés también se cumple. ¿Sí? Es un ida y vuelta en las demostraciones. Quizás lo hagamos más adelante, pero como hacíamos el otro día lo de las paralelas, si tengo dos paralelas y tengo una transversal y los ángulos que están en forma de correspondientes son iguales, entonces si tengo dos rectas, los ángulos son correspondientes y son iguales, las rectas van a ser paralelas. Digamos como que si se cumple para un lado, se cumple para el otro. Eso sería una demostración recíproca. Pero bueno, vamos a empezar teniendo un triángulo isósceles. Les voy a pedir que por ahora se olviden de todo lo que estuvimos usando, que, a ver, acá.
que nosotros ya sabemos que los ángulos de la base eran iguales y todo lo estuvimos usando, bueno, lo usábamos porque lo necesitamos en realidad, pero ahora lo vamos a demostrar. Entonces lo que quiero es que no usemos nada de lo que ya sabíamos y partamos solamente de la definición de triángulo isósceles. Entonces, un triángulo isósceles es el que tiene al menos dos lados congruentes. ¿Sí? Entonces, yo digo, dado el triángulo isósceles ABC, de lados congruentes AB y BC, o puedo decir de base a C, ya sé que los otros no son congruentes, yo igual les armé un archivito con la demostración esta, bien formal, pero quiero que ustedes vayan tomando nota de lo que estamos haciendo, como para después ir entendiendo la demostración, ¿sí? Y esta que sea más coloquial y que pongan todo lo que ustedes entienden y no entienden. ¿Está? Bien. Lo que yo tendría que demostrar acá es que para todo triángulo isósceles, a lados congruentes se oponen ángulos congruentes. Entonces, sé que es un isósceles, sé que tiene dos lados congruentes, pero todavía no sé que los ángulos que se oponen, o sea, el A y el C, van a ser congruentes. Tendría que buscar una forma de probar eso. ¿Sí? Esto es más difícil porque lo estábamos usando. Yo los entiendo perfectamente. Esta profe medio loca que me vuelve para atrás. Bien, pero en geometría se demuestra todo. Es como que vamos armando. Empezamos con las definiciones. Definimos algo y a partir de ahí vamos a demostrar todo. Van a ver que ahora después vamos a seguir con cuadriláteros y vamos a tomar solamente del paralelogramo que tiene dos lados paralelos. El resto lo vamos a tratar de demostrar todo o lo que se pueda hasta donde se pueda. Bien, entonces, defino que tengo dos lados iguales, pero aparentemente con este gráfico es como que no puedo hacer mucho. No sé cómo usar que los ángulos opuestos, el A y el C, son congruentes. No me doy cuenta. Entonces, recurro, que ustedes ya se van a acostumbrar, después a una construcción auxiliar. Después hacen construcciones auxiliares cuando no hace falta, pero bueno, en este caso sí es necesaria. Voy a trazar la bisectriz del ángulo ABC. En realidad podría partir de cualquiera, pero yo voy a trazar la bisectriz del ABC. ¿Sí? Esa bisectriz se me cortó o se me intersecó con el lado AC, y obviamente, pobrecito, este es un puntito. Lo vamos a nombrar. Siempre que ustedes empiecen a trazar rectas y hacer cosas y surjan puntos nuevos, hay que darles nombre, porque todos tenemos nombre y los puntos también. Nos tenemos que conocer. Bien, entonces, de esto que tengo yo acá, este triángulo con dos lados congruentes, lo tracé una bisectriz y me quedaron otros dos triángulos que no sé si son congruentes todavía, pero que si lo fuesen, me podrían ayudar para que los ángulos BAC y BSA sean congruentes. Entonces voy a tratar de buscar elementos entre estos dos triángulos a ver si son congruentes. ¿Qué elementos pueden encontrar? Hemos hecho algo parecido, haciendo una recta, por ejemplo, paralela a AC, que pase por B. ¿Que pase por B? Sí, y lo que digo es armar como unos triángulos complementarios formando un rectángulo, dos triángulos, armando un rectángulo, en realidad, con una recta paralela a AC que pase por B, y una perpendicular a AC que pase por A. ¿Y ahora? Y lo mismo otra perpendicular, ahí está, que pase por C. Y bueno, ahí tenemos para calcular ángulos con las propiedades que sabíamos de los ángulos, entre paralelas. Una de las paralelas sería AC, y si le ponemos nombre, la paralela que pasa por B. Ya va, dame tiempo.
Sí, perdón. No, está bien, espera. Intersección, la recta con la recta, la recta con la recta. Ahí te pongo los nombres para etiqueta visible. Etiqueta visible. Ven, yo acá había puesto con minúscula, por eso me ponemos mayúscula. Dale. ¿Y ahora? Y bueno, entonces... Esto es un rectángulo. Estos estamos totalmente seguros. Sí. ¿Y este ángulo va a ser congruente? No, Y este ángulo... El ángulo ABA queda. ¿Querés que le cambiamos la letra? Sí. Ahí está, HP. HBA es congruente con BAC. Sí, con BAM. Bueno, lo mismo. A ver, si yo digo, esto va para aclarar, BAC o BAM es el mismo ángulo. ¿Sí? Entonces lo puedo nombrar de las dos maneras, no hay problema. Como cuando yo nombro una recta, esta recta es HB o HP o BP, es la misma recta que usé diferentes puntos para nombrarla. Pero está bien, sí. ¿Y qué pasa con que sean estos dos iguales? A ver, estoy viendo cómo sacarle el cálculo. Y en realidad, si queremos demostrar que los dos son iguales... Tendrían que ser estos dos iguales. Sí. Y bueno, primero tenemos que decir que se supone que queremos demostrar que BAM y que BCM son iguales. BAM y BCM. Sí, eso es lo que queremos demostrar. Que son iguales. A ver, no te quisiera desilusionar, pero sale sin hacer todo eso. Pero bueno, dale. Comparando estos dos triangulitos salía, dale. El problema es que vos... No, el problema es que vos querés comparar estos dos, me parece genial. No, es como que me falta algún dato, El problema es que no puedo asegurar que estos dos sean iguales. Entonces, si no, esos dos de arriba no son iguales, no me sirve usar los ángulos alternos internos. Sí, entonces, sí, estaba pensando eso. ¿Sí? Porque puedo darte miles, o sea, podría dibujar miles de contraejemplos en donde esos dos de arriba no van a ser congruentes. Sí, me los estaba imaginando, así que no, necesito el valor de algún ángulo. Ahí está bien. A ver, este trabajo, si lo hiciéramos en clase, es como que nosotros lo damos más tiempo y lo hacemos más. Y está bueno que surjan estas cosas, porque, a ver, no te digo que te equivocaste, no te equivocaste para nada en tu razonamiento, pero a ver, está bueno usar diferentes cosas para ver, este bárbaro, voy bien encaminado, estoy haciendo bien los pasos, pero por algo no me sirvió, porque me faltaba que esos dos fueran congruentes. Voy por este camino, hago bien los pasos, pero esto no me sirvió. Eso es mucho más constructivo que hacerlo de una vez. ¿Me explico? Todo este trabajo de que estás utilizando un montón de conceptos, estás utilizando rectas paralelas, rectas perpendiculares, un rectángulo, ángulos entre paralelas. Mira todo lo que usaste para poder llegar a esto. Está muy bueno. Sí. No, está excelente. Me encantó. No sabemos quién es. Hola. Hola, yo, Yanela. Ahí está. Sí, Yanela. Una pregunta. Porque recién, o sea, venía siguiendo en el razonamiento a Ariel lo que decía, pero en realidad, ¿por qué no se podría afirmar que en realidad los dos que son externos al triángulo isósceles son congruentes? ¿Estos dos? ¿Con qué base lo asegurarías? En realidad, no, bueno. Sí, que tienen dos lados iguales y dos ángulos iguales también. Un ángulo igual, perdón, que tienen un ángulo igual de 90 grados y dos lados iguales. Bien, pero tengo dos elementos. Tengo
A ver. Me estoy quedando sin tiempo. Ustedes lo que tendrían que hacer entonces es comparar el triángulo AHB y BPC para decir que estos dos ángulos son iguales. Sí, se puede. A ver, déjenme ver si se puede. Porque en realidad yo también Tengo o sea, el lo ángulo observo recto. desde... Acá usamos el cuarto que quería María Eugenia. Tengo este lado y este lado por ser con... A ver, yo no sé que HB y BP son congruentes. Eso no, porque no puedo saber que B es punto medio. Eso no lo veo. Sí puedo saber que HA y B y PC son congruentes porque construyeron el triángulo, construyeron el rectángulo. ¿Por qué no podemos qué? ¿Por qué no podemos saber que es el punto medio B? ¿Y por qué sabes que es el punto medio? Y porque se hizo la mediatriz de AC. Yo no hice ninguna mediatriz. ¿Y qué es esa línea roja? La bisectriz de ABC. Ah, ok. Está bien. No hice mediatriz, entonces por eso no lo sé. Bueno, a ver, HA y PC son congruentes porque son lados de un rectángulo. BA y BC son congruentes porque son los lados del triángulo del cual partimos. Esto es un ángulo recto, esto es un ángulo recto. Por cuarto criterio de congruencia, tengo dos triángulos que tienen dos lados y el ángulo opuesto al mayor de ellos. Estos dos triángulos son congruentes, por lo tanto, estos dos ángulos van a ser congruentes y lo podemos hacer por alternos internos, como dijo Ariel, y dejamos a todos conformes. Esto es un ejercicio que te va a llevar varilla y media, más o menos, para hacerlo. Sí. Yo te lo hago en 3 renglones si querés. ¿Sí? Sí, mejor. No, a ver, si alguien hace esto en un examen, yo le pongo un 10 felicitado porque está perfecto. No, a eso voy. Lo importante es lo que ustedes puedan visualizar y seguir el camino y poder llegar. Lo que pasa es que acá necesitamos, viste, digamos, la visión de Yanela para que viéramos que estos dos triángulos eran congruentes. Nos habíamos quedado todos sin verlo. ¿Qué me ibas a preguntar? Creo que era Mateo, ¿no? No sé. Yo, y ¿no se podría afirmar que la bisectriz del ángulo ABC es igual o congruente a la mediatriz del segmento AC? No, todavía no lo podemos demostrar. Esto lo vamos a demostrar en los pasos que siguen. Porque eso lo visualizamos nosotros el otro día cuando yo mostré los triángulos y todos los elementos adentro, que traté de que ese triángulo fuera primero isósceles y después equilátero, ¿te acordás? Eso lo visualizamos, pero no lo podemos demostrar todavía. Ahora en 2 o 3 pasitos lo demostramos. No, parto de ahí de la bisectriz nada más, ¿sí? Bien, esta demostración está perfecta. Podemos buscar otra para tener otra herramienta. ¿Quieren? Bien. Con esto solito, yo puedo llegar a comparar estos dos triángulos ABM y MBC para decir que son congruentes y de ahí que solo salga que AIC es congruente. Sí, porque tenemos dos lados iguales y un ángulo comprendido igual. Porque la bisectriz divide al ángulo ABC en dos iguales. Bien. A ver. No podemos usar que estos dos ángulos son rectos todavía porque no lo sabemos porque esto es bisectriz y no mediatriz. Entonces, sí sabemos que la bisectriz divide al ángulo en dos ángulos congruentes. ¿Sí? Entonces, tenemos este lado, AB congruente con BC y BM congruente consigo mismo. Por lo tanto, tenemos dos lados y los dos ángulos van a ser congruentes porque es bisectriz, dos lados y el ángulo comprendido respectivamente congruentes para poder decir que los dos triángulos son congruentes. ¿Sí? Sí. Usen la que quieran, ¿eh? A mí no importa el camino que recorran, mientras lleguen,
se acepta. Yo tenía un profesor que decía siempre, asegúrense que el profesor que les corrija sepa todos los procedimientos, porque hay algunos que van con el librito y no saben nada más que hay. Entonces yo siempre me preocupé por tratar de ver todas las posibilidades. Acepto todas las demostraciones. Una vez vino un alumno con una demostración del teorema de Pitágoras totalmente distinto, y se la puedo hacer en el final, digo, bueno, primero dámela, a ver si yo la entiendo. Y sí, era nada que ver, estaba todo bien lo que estaba haciendo, pero bueno, son formas que a veces uno no conoce. Bien, entonces, por primer criterio de congruencia, o por el criterio que dice que da dos triángulos que tienen dos lados y el ángulo comprendido respectivamente congruentes, podemos decir que el triángulo ABM y el triángulo MBC son congruentes. Por lo tanto, van a tener todos sus lados y todos sus ángulos congruentes. BAC va a ser congruente a BCA, o como quieran, BAM congruente a BCM, ¿está bien? No hay problema. ¿Y algo más? ¿Podemos decir que es congruente? Bueno, no se preocupen, lo vamos a ir viendo a medida que lo vayamos necesitando. Yo se los hice acá en un archivito. Esto se justificó, estoy volviendo, me estoy haciendo una ensalada. No, dale. ¿Esto se justificó con el primer criterio? Sí. Claro, pues yo había interpretado mal entonces. Yo cuando hablaba de dos lados, yo no pensaba que era el lado que compartían o el lado que tenían en común, digamos. Estamos hablando de un lado que termina siendo el mismo para cada triángulo. Claro, lo que pasa es que mirá, vos tenés este lado y este lado que pertenecen al triángulo ABM, y este lado que pertenecen al triángulo MBC. Digamos, el lado rojo vos lo tenés en los dos triángulos. Los dos, claro. ¿Sí? Claro, yo me lo graficaba diferente, o me lo imaginaba diferente, me lo imaginaba como que eran dos lados que uno no, solo. que no estábamos hablando de la misma, digamos, la misma línea, digamos. Sí, te entiendo. No, pero al tenerlo en común, si yo separo esos dos triángulos, voy a tener los lados separados, ¿sí? Voy a tener, este lado, es, digamos, como que este segmento lo tengo dos veces, ¿sí? Porque lo tengo, este segmento no pertenece, es lado de del triángulo ABM, y este segmento rojo es lado del triángulo MBC. Lo tengo las dos veces. Por eso no había usado el primer criterio de entrada, porque yo lo descarté, pues estaba buscando dos lados y no los tenía. Entonces dije, bueno. ¿Te parecía que era uno solo? No, son dos lados. Claro, está bien, está bien. Bueno, voy a hacer una cosa ahora. Les mando el archivito que yo hice con la demostración así bastante formal, la miramos entre todos un poquito y seguimos tratando de ver, porque una vez que ya esto lo demostramos, lo que me decía Mateo, es mediatriz, y esto lo vamos a demostrar. Vamos a demostrar que SBM es altura, es mediana y está incluido en la mediatriz. Lo mismo que pudimos ver cuando hicimos el triangulito que el otro día con todos los elementos que los juntábamos y se superponían. Bueno, eso lo vamos a demostrar ahora. Se me acaba el tiempo de esta clase, corto, les mando el archivo para que lo vayamos mirando y después seguimos con la demostración. ¿Les parece? Ok. Ok.